Si yo hago la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Yo pudiera escuchar de todo tipo de respuestas. Cosas como Jesús sanó personas, Jesús caminó sobre el agua, Jesús nació, Jesús hizo milagros, resucitó, murió, etcétera, etcétera. Ahora, si yo matizara un poquitico más la pregunta y dijera, ok, ¿qué hizo Jesús para nuestra salvación? Pudiera ser que la respuesta fuera algo como, pues para nuestra salvación Jesús murió por nuestros pecados, lo cual es correcto. Lo que yo preguntaría es, entonces, ¿qué importancia tiene esas otras cosas que se mencionaron al inicio? Es decir, que Jesús haya nacido, que Jesús haya resucitado, que Jesús haya hecho milagros, que viviera 30 años, etcétera, etcétera. Porque pareciera ser que esas cosas son periféricas, son arandelas, como que no son necesarias para la salvación. El punto es, ¿acaso lo único, ojo, lo único, lo esencial, lo que nada más tenía que suceder para ser salvos es que Jesús muriera y ya? ¿Todo lo demás está de más? Pues no. De hecho, hermanos, y con eso quiero plantear el objetivo del mensaje de hoy y de los que vamos a estar teniendo de aquí en adelante en esta serie, es mostrar que el evangelio, que lo que Jesús hizo no es solamente morir por nuestros pecados. Ojo, resalten el solamente. Por supuesto que Jesús murió por nuestros pecados y eso es importante y ahorita lo vamos a ver un poco. No pretendo negarlo porque negarlo sería herejía. Es que no está bien cuando nosotros entendemos que lo único que Jesús hizo fue morir. No, si Jesús vivió, si Jesús hizo milagros, si Jesús resucitó, es porque todo eso era necesario también para nuestra salvación. Así que pretendo, repito, mostrar que no es solo que Jesús murió. Ahora, no es que voy a estar una y otra vez condenando o diciendo que no, que no es que solo murió. No, 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 no. Más bien es mostrar, para decirlo más positivamente, mostrar toda la obra que Jesús hizo para nuestra salvación. Así, presentado más positivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mostrar toda la obra que Jesús hizo para nuestra salvación. La obra, no cada acto, no cada palabra, no cada suceso, sino la obra de Cristo en nuestro favor. Esta obra, hermanos, en la medida en la que nosotros la podamos contemplar más, entonces nosotros vamos a poder atesorar más el evangelio y comprender mejor lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando predicamos el evangelio, nosotros entendemos que el evangelio es acerca de Jesucristo, acerca de lo que Jesús hizo. Pero lo que Jesús hizo otra vez no se limita solamente a su muerte, sino que reconoce conforme al mensaje apostólico muchas otras cosas que ellos también incluían cuando proclamaban el evangelio. Y con eso yo quiero que vayamos a ver una serie de pasajes que principalmente de hechos que nos muestran la proclamación del evangelio de los apóstoles y veamos si ellos simplemente hablaron de que Jesús murió o qué otras cosas acerca de lo que Jesús hizo ellos proclamaban. Así que los necesito hábiles en las escrituras, aunque van a estar los versículos en pantalla. Vamos en primer lugar a Hechos capítulo 2. Repito, para ver cuando los apóstoles predicaban, en este caso Pedro en su primer discurso, qué cosas de la obra de Cristo Jesús ellos mencionaban. Es unas porciones largas las que voy a estar trabajando hoy. No puedo hacer exégesis, solamente los detalles de lo que ellos mencionan de la obra de Jesús. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Ojo, Pedro va a empezar a proclamar el evangelio. ¿Y qué está haciendo Pedro? Mencionando cosas que Jesús hizo. ¿Cuándo hizo Jesús esto? Esto, hermanos, lo hizo Jesús mientras estuvo en vida. Aquí hay un elemento. Les digo, no voy a hacer toda la exégesis, no puedo explicarlo todo. Por ahora solo quiero mencionarlo. Esto tiene que ver con que Jesús vivió y mientras vivió hizo estos milagros. Versículo 23.
A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis por manos de inicuo, crucificándolo. Ahí nos habla de la muerte de Cristo, a quien Dios levantó. ¿Qué es eso? Resurrección de Cristo. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Saltemos hasta el versículo 30. Ahí va a explicar un poco de profecía. Varones hermanos, el patriarca David se os puede decir libremente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Perdón, leí el 29, el 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentara en su trono. Noten todo lo que va diciendo. Levantar el Cristo, sentarse en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, sepultura de Cristo, ni su carne vio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado, resurrección, o pudiéramos decir mejor, ascensión, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Cristo sentado a la diestra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, muerte, Dios le ha hecho Señor y Cristo, muerte, señorío. Noten, amados, hasta aquí, todo lo que Pedro habló de lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús según Pedro? Vivió, y mientras vivió hizo milagros, murió, resucitó, ascendió, fue sepultado, está sentado a la diestra de Dios. Noten todos los elementos que ahí vamos teniendo. Cuando Pedro proclama eso, versículo 37, entonces al oír esto fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Noten, Pedro no les ha dicho que tienen que hacer algo. Pedro solamente les ha dicho lo que Jesús hizo, y ellos ante lo que Jesús hizo entienden que tienen que responder con algo. Versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que Pedro, después de proclamar la obra de Jesús, ahí sí predica como tal o anuncia el llamado al arrepentimiento. Es después de describir la obra de Jesús que Pedro entonces le dice a estas personas, arrepentíos de sus pecados. Tengan eso en sus mentes. Entonces, amados, aquí podemos ver muchos elementos de lo que Jesús hizo. Vamos a otro texto. Hechos capítulo 3, segundo discurso de Pedro, desde el pórtico de Salomón, versículo 11. Hechos 3:11. Y mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos, o sea, agarrados a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Esto es un poco de contexto. Pedro y Juan habían sanado milagrosamente a un hombre que estaba cojo toda su vida. La gente se amotina. Versículo 12. Y al ver esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiésemos hecho andar? Miren la piedad de Pedro. El Dios de Abraham, aquí viene la proclamación, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Pedro, ¿qué hizo Jesús? Fue glorificado. A quien vosotros entregasteis y lo negasteis delante de Pilato cuando él había resuelto soltarlo, o sea, muerte de Cristo. Mas vosotros al santo y al justo negasteis. Pregunta, ¿cómo sabía Pedro que Jesús era el santo y el justo? Si no es porque Jesús vivió. Para saber que él era el santo y que era el justo, aquí implícitamente está que Jesús vivió, hizo cosas que dieron testimonio de que era santo y de que era justo. Eso lo vamos a desentrañar un poquitico más adelante. Entonces, hasta ahora Pedro nos está hablando de que fue glorificado, de que fue muerto, de que vivió
Sigue diciendo, pedisteis que se os diera un homicida y matasteis muerte al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos, muerte y resurrección. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que el Cristo había de padecer. ¿Qué hizo Jesús? Padeció. Noten todo lo que nos está diciendo. Jesús padeció, Jesús vivió, Jesús fue glorificado, Jesús fue muerto, Jesús fue resucitado. Después de describir esos elementos que nos está agregando aquí Pedro, ahora viene la proclamación o el llamado al arrepentimiento. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados. Es después de presentar la obra de Cristo, arrepentíos y convertíos. El llamado al arrepentimiento es describiendo lo que Jesús hizo. Tiene que haber un fundamento. Sigue diciendo, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esto me parece una referencia a la segunda venida de Cristo, que no es tanto algo que Cristo hizo, sino de algo que Cristo hará, pero tiene que ver con su obra. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, ascensión, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. O sea, va a estar allá hasta la restauración, o sea que Él va a venir a restaurar. Segunda venida. Entonces noten lo que Pedro proclama aquí. Hasta segunda venida está proclamando. Miren adelante en el capítulo 4, versículo 10, el contexto es el mismo. Ellos lo llevan a las autoridades por este tema de haber sanado. Dice en el versículo 10, sean notorios, cuando están presentándose ante los magistrados, sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios lo resucitó, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Al que ustedes crucificaron y resucitó. Muerte, resurrección. Vayan viendo los énfasis aquí. Muerte, resurrección, no solamente muerte. Más, Hechos, capítulo 10, Pedro con Cornelio. Hechos, capítulo 10, versículo 34. Espero que conozcan la historia. Pedro va a la casa de Cornelio por una visión. Entonces Pedro, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que lo teme y hace justicia le es acepto. Esta fue la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos, señorío de Cristo. Vosotros sabéis ojo aquí, vosotros sabéis el mensaje que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. ¿Qué es ese mensaje? En cuanto a Jesús de Nazaret. Vosotros sabéis el mensaje en cuanto a Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? ¿Notan qué consiste el evangelio según esto? En que Jesús andaba haciendo milagros porque Dios estaba con él. Esto es parte del evangelio, no solo que murió. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. ¿Lo notan? Muerte, resurrección y vida. Vida mientras vivió, hizo milagros, murió
y resucitó. Siempre aparecen estos elementos en el mensaje, no solamente la muerte. Versículo 42. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el juez de vivos y muertos. Eso me parece una referencia a la segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y después de haber explicado la obra de Cristo, versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Describe la obra de Cristo. Miren, este es el que si creen recibirán el perdón. Obra de Cristo llamado al Evangelio. El texto sigue diciendo que escuchando esas palabras vino el Espíritu Santo y bueno. Amados, ¿notan? No simplemente dijeron, Jesús murió, Jesús murió, Jesús murió. Dijeron más. Y después de decir más, todo eso llamaban a la conversión, al arrepentimiento, a la fe. Movámonos de Pedro ahora a Pablo. Hechos 13. Hechos 13, 16. Dice, esto está Pablo en Antioquía de Pisidia, uno de sus viajes misioneros. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo, ojo, proclamación, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahí empieza todo un discurso en el que va a describir básicamente todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, que estaban en Egipto, que Dios los sacó, que fueron a la tierra prometida, que tuvieron jueces, que Dios les levantó reyes, etcétera, etcétera. Versículo 23, de la simiente de este, es decir, del rey David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Eso a qué le suena? Al nacimiento de Jesús. De la simiente de David nace Jesús. Miren la obra que nos está mencionando Pablo, el nacimiento, versículo 24. Habiendo predicado Juan antes de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. O sea, antes de la venida, antes de la encarnación. O sea, aquí se nos está mencionando el nacimiento, la encarnación de Jesús. Versículo 28. Sigue el discurso Pablo. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que lo matara, la muerte de Jesús. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué es eso? Sepultura. 30, mas Dios lo levantó de los muertos. ¿Notan? ¿Notan lo que está haciendo Pablo? Nació, murió, fue sepultado y resucitó. Todo eso como lo que Jesús hizo. Y otra vez, después de haber hecho eso, versículo 31 en adelante, Pablo va a llamar al arrepentimiento. Y él se apareció por muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, dijo, os daré las misericordias fieles de David. En fin, llamado a la conversión, a la fe, al arrepentimiento, después de haber descrito la obra de Jesús. Uno rapidito en Hechos 26, 23. Pablo ante Agripa. Solamente voy a leer esa sencilla declaración. Hechos 26, 23. Pablo le está hablando a Agripa y le dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos y anunciar luz al mundo y a los gentiles. Muerte, resurrección,
anuncio, llamado al arrepentimiento, evangelismo. Primera de Corintios 15. Bueno, este es el último aquí en Hechos. Vamos, otros ejemplos más, ya casi vamos a terminar. Solo quiero ver la abrumante evidencia bíblica de que no simplemente Jesús murió por los pecados. Primera de Corintios 15, del 1 al 3. Este texto es muy importante. Además os declaro, hermanos, el evangelio, miren, les declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Versículo 3. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. O sea, ese evangelio que yo recibí, yo se los voy a entregar. ¿Qué es ese evangelio, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero no solo eso, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo dice, les voy a predicar el evangelio. Murió, sepultura y resurrección. Examinen ustedes cuando han predicado el evangelio y han dicho, fue sepultado. Piensen. Pero Pablo aquí está diciendo, miren, les voy a decir el evangelio, fue sepultado. O sea que es algo importante dentro del evangelio. Y ya, en último lugar, de la misma boca del Señor. El evangelio en la boca del Señor. Mateo capítulo 20, versículo 18 al 19. Dice, he aquí, habla Jesús, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Jesús habla de la muerte. 19. Y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Muerte, resurrección, no solo muerte. Y Lucas 24 del 46 al 47, Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, muerte, resurrección, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Muerte, resurrección, predicación del evangelio. Anuncio, llamado a la fe, a la acción. En conclusión, hermanos, de esa abundante evidencia que hemos visto, la conclusión, tres cosas por decir aquí. La conclusión de todos estos textos es que el mensaje del evangelio es más que solo Cristo murió por los pecados. Eso es lo que estaba enfatizando. El evangelio, lo que Cristo hizo, no es solamente, ojo, yo no estoy diciendo que no, es que no es solamente que Jesús murió por los pecados. Los apóstoles hablaron de más cosas que Jesús hizo. Mencionar todos y decir que en la medida en la que nosotros vemos todos estos, yo no quisiera que se estuviera generando un pensamiento de, ay caramba, entonces ahora cuando vaya a predicar el evangelio tengo que decir que Él nació, que Él fue sepultado, que Él murió, que Él... No. Es solamente tener una comprensión de que la obra de Jesús es mucho más grande que solo morir por los pecados. Lo medular, aunque hemos dicho varias, lo medular en esto, hermanos, es muerte y resurrección. Vimos varias, pero definitivamente la que una y otra vez enfatizaban eran dos: muerte y resurrección. Ahora, eso es el lenguaje bíblico, pero me gusta... Bueno, no es que me guste, es que toca verlo. Que en la muerte no hemos de entender solo la muerte, sino permítanme lo obvio, pero para que alguien muera primero tiene que estar vivo. O sea que hay que incluir la vida de Cristo. ¿Por qué Cristo no murió siendo un bebito? ¿O por qué Cristo no descendió del cielo y murió adulto en una cruz? Porque vivió. Esa vida es importante. Esa vida tiene que ver con lo que veíamos ahorita de que hizo milagros, de que sanó, de que dio testimonio. Entonces, hermanos, el evangelio medularmente hemos de entenderlo, y así se ha entendido a través de la historia de la iglesia, como el mensaje central en que Cristo Jesús vivió, murió y resucitó. Tres cosas. El mensaje del evangelio medularmente, aunque hemos visto varias, se puede resumir en Cristo vivió, murió y resucitó. Hermano, pero la sepultura,
Hermano, pero decías que sentado a la diestra. Hermano, pero decías que nació. En que vivió, se sobreentiende que nació. Fue encarnado, la encarnación de Jesús. La vida de Jesús en la que dio testimonio, hizo muchos milagros, obedeció la ley y demás. La muerte, se sobreentiende la sepultura. Muere y es sepultado. Y en la resurrección se sobreentiende la ascensión, sentado a la diestra de Dios, y la segunda venida. Todos esos están en tres expresados como Jesús vivió, murió y resucitó. Eso se pudiera resumir la obra de Cristo. Sin embargo, y tal vez por eso es que tanto hablamos de la muerte de Cristo, ciertamente la muerte de Cristo tiene una prominencia en el mensaje evangélico. Ojo, eso no es y nunca debe ser visto como que fuera lo único necesario, como que lo demás es periférico. No, es simplemente un tema de énfasis. Por ejemplo, Pablo en los Corintios capítulo 1 les decía que no me propuse saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo decía, yo no hablo de más sino Cristo y este crucificado. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, sigue enfatizando lo mismo. Cristo y este crucificado. Entonces, ¿será que Pablo ignoraba o no quería o veía que no era importante la resurrección y demás? No, es sencillamente que la muerte de Cristo tiene un énfasis, una prominencia, pero hemos de entender que todo lo que Cristo hizo fue importante. Por obvias razones no puede morir si no vivió y no puede vivir si no se encarnó. Y no puede ser sepultado si primero no muere. Y no puede ser resucitado si primero no murió. Y no puede ser exaltado si primero no resucitó. Y no puede estar a la diestra de Dios si primero no es exaltado. Y así sucesivamente, pero todos son importantes. Amados, los he estado mencionando, pero entonces básicamente podemos describir o podemos responder a la pregunta de qué hizo Jesús mencionando 8 etapas. Son 8 las que he estado mencionando. ¿Qué hizo Jesús? Podemos responder a la pregunta. En primer lugar, Jesús se encarnó. Jesús se encarnó. En segundo lugar, Jesús vivió. Obediente, sufriendo, lo veremos más. Jesús vivió. En tercer lugar, Jesús murió. Cuarto lugar, Jesús fue sepultado. Quinto lugar, Jesús resucitó. Sexto, Jesús ascendió. Séptimo, Jesús está a la diestra del Padre. Y octavo lugar, Jesús volverá por segunda vez. Hermano, entonces de ahora en adelante cuando me encuentre alguien en el bus le tengo que decir, tiene que creer en el Señor Jesucristo porque Jesús nació, vivió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió, está a la diestra de Dios y volverá por segunda vez. No, no es lo que tienes que hacer. Te propongo algo más fácil. La iglesia, en conformidad con el lenguaje bíblico, ha resumido estas 8 en 2. Lo que se conoce como los estados de Cristo. Jesús fue humillado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se humilló y Jesús fue exaltado. Esas 8 las metimos en 2. 4 en cuanto a humillación, nacer, vivir, morir y ser sepultado. Todo eso tiene que ver con su humillación. Y con su exaltación, resucitado, ascendido, sentado a la diestra de Dios y volviendo por segunda vez. Así que podemos responder a la pregunta, ¿qué hizo Jesús hablando de los 2 estados de Cristo? Jesús Jesús se humilló y Jesús fue exaltado. Por eso veían ustedes tanto énfasis en murió y resucitó. Porque la muerte tiene el énfasis en la parte de la humillación y la resurrección tiene el énfasis en la parte de la exaltación. Por eso el mensaje apostólico era tanto murió y resucitó, murió y resucitó. En lenguaje apostólico eso sería, entonces, en lenguaje teológico eso sería, se humilló y fue exaltado. Así que, amados, Jesús hizo más que solo morir por nuestros pecados. Planeaba ver más,
pero el tiempo está un poco en contra. Regálenme para terminar la idea. No quisiera dejarlo incompleto. Quiero mostrar ahora 3 pasajes en los que vemos cómo la Biblia nos presenta la obra de Cristo así, agrupado en 2. ¿Cómo nos lo hace más fácil? Ya no nos lo va a explicar en 8 etapas, sino simplemente en 2 estados. El primero, Isaías 53, versículos 7 al 12. El famoso texto de el siervo sufriente. La profecía, una de las profecías más claras, o tal vez la más clara de la obra de Cristo Jesús. Noten ustedes el lenguaje de aflicción, de humillación. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Lo nota: muerte, sufrimiento, sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño con su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Notaron toda la humillación? Ahora viene la exaltación. Verá descendencia y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el trabajo de su alma y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Notaron? Humillación, exaltación de la obra de Cristo Jesús. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, ojo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y miren el razonamiento paulino. Y que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre los cielos para llenarlo todo, para cumplir todas las cosas. El que descendió es el mismo que también subió. Descenso, humillación, ascenso, exaltación. Y finalmente, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó o exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Nota? Humillación y exaltación. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue humillado y Jesús fue exaltado. Así que, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Bien lo podemos responder como Jesús fue humillado, Jesús fue exaltado. Así sencillamente podemos responder qué hizo Jesús. Ahora, tenemos que entender que esa humillación implicó ciertas cosas, 4, y que esa exaltación implicó otras cosas, otras 4. Pero no simplemente entendemos que el evangelio fue que Jesús murió y ya no, él hizo más cosas para nuestra salvación. Podemos responder así, podemos responder las 8, otra vez para enmarcarlas. Jesús se encarnó, Jesús vivió, Jesús murió, fue sepultado, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre y volverá por segunda vez. Todo eso encierra la obra de Cristo Jesús. Unas aplicaciones finales, amados. Nuestro llamado al arrepentimiento tiene que ser el resultado de una presentación sustancial de la obra de Cristo. Ojo lo que digo, sustancial. No estoy diciendo larga y compleja. No, sustancial.
Puede ser una conversación de 5 minutos, puede ser una conversación de 1 hora, pero tanto en la de 1 hora como en la de 5 minutos, sustancialmente yo tengo que presentar la obra de Cristo. Si yo simplemente le digo a la persona, Jesús murió, y la persona me dice, yo le digo a la persona, Jesús murió por nuestros pecados, y me dice, ¿y por qué? Bueno, sí, eso es el Evangelio. No sé qué más. No, yo tengo que entender un poco más. ¿Por qué murió? ¿Qué es lo que había ahí de fondo? ¿Por qué vivió? ¿Por qué vino? Ah, sí, es que ya yo creí que Jesús murió por mí. Vivo como el diablo, pero ya yo creí que Jesús murió por mí. No, pero es de que Él fue resucitado y Él es el Señor y está a la diestra. Está reclamando algo de ti. Entonces tengo que entender bien la obra de Cristo, presentar bien la obra de Cristo sustancialmente para un llamado al arrepentimiento. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, eso lo vimos siempre. Siempre hablaron no solo de que Jesús murió, sino que presentaron más de Jesús. Una imagen de Jesús que ignora su exaltación nos deja con un siervo humillado. Un evangelio que no habla de que Jesús resucitó, fue ascendido y está a la diestra de Dios, pues es como pesar, como que, ay, cree que pobrecito, Él murió por ti, pues, ay, te ama tanto que murió y fue sepultado. Sí, pero es que es el Señor. ¿Recuerdan? Pedro dijo, al que vosotros entregasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, no quedó ahí en el madero, se levantó. Entonces no podemos dejar a un siervo humillado, pero tampoco un evangelio en el que solo se presenta al Jesús exaltado. Entonces nos presenta más bien a un Jesús lejano, un Jesús en el que yo no veo que murió por mí, que hizo algo por mí, que se humilló. Lo veo allá como un mandón y listo. No, hermanos, es toda la obra de Jesús, humillación y exaltación. Así que termino preguntando, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ya saben, pueden responder con 2. Fue humillado, se humilló y fue exaltado. Pueden responder con 8, un poquitico más detallado, o pueden sencillamente decir, Él murió y resucitó, entendiendo que en la muerte está la vida. Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó para nuestra salvación. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, qué glorioso Evangelio. Apenas introductoriamente hemos visto los bordes. Ahora nuestra mente está pensando qué implica que tú te encarnaste. ¿Qué es exactamente eso de que tú te ascendiste? ¿Qué es exactamente eso de que estás a la diestra, Señor Jesús? ¿Qué importa eso para nosotros hoy? Por favor, te pido que nos ayudes a comprender más esta palabra. Danos más de ti, oh Señor Jesús. Muéstranos más el Evangelio, por favor. Queremos comprender mejor en lo que ya nuestra fe fue puesta, para estar más firmes en ti, Señor Jesús, para estar más agradecidos contigo, para vivir más para tu gloria. Te lo pedimos, Señor. Por favor, bendícenos con más palabra. Danos más conocimiento y transforma más nuestra vida. No hinches sola nuestra mente, hincha nuestro corazón por ti, Señor. Te lo pedimos para tu gloria. Amén. Bien, amados, vamos a